Padre amado, te damos, Señor, tantas gracias por este tiempo en el que nos permites, Señor, para aprender cada día más de ti, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que dé dirección a este estudio, que todas podamos ser edificadas a través de él, Señor. Que nos dé sabiduría de lo alto para que lo que se diga te honre y te exalte a ti, Padre amado. Dispón nuestros corazones. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, amadas. El estudio del día de hoy tiene por título El poder de la lengua. Entonces, pues hoy vamos a aprender un poquito más acerca de la lengua o de nuestro hablar. El tema me por base el versículo de Proverbios 18:21. No sé si lo quieren buscar. Proverbios 18:21. Y se los voy a leer. Nos dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muy bien, pues hoy vamos a tratar de entender un poquito más qué nos quiere decir la palabra de Dios en este versículo. Les voy a dar unos términos y de esta manera pues vamos a ir entendiendo más a qué hace referencia este versículo de Proverbios. Y bueno, el primer término, que significa muerte, la palabra muerte, son como las palabras claves, del versículo. Entonces, la palabra muerte en este pasaje significa hacer morir. Esa es la primera palabra que vamos a anotar ahí, la vamos a tener como anotación. La segunda es la palabra vida. Y la palabra vida en este versículo hace referencia a conservar, avivar, infundir, preservar. Entonces, este es el significado de la palabra vida en este versículo. La tercera palabra que vamos a describir es la palabra poder. Y la palabra poder quiere decir dominio, fuerza. La palabra lengua significa hablar o está haciendo referencia a la capacidad de hablar. La palabra ama quiere decir deleita, querer o gusta. Y por último, la palabra fruto significa produce, o lo que se produce, o el resultado de. Entonces, pues vamos a entender que el versículo quiere decir que aquí cuando el pasaje nos está hablando de la muerte y la vida, no está hablando de una manera literal, es decir, no quiere decir que vayas a morir o a vivir físicamente hablando, o el aliento de vida que tenemos los seres humanos. Está hablando en un sentido figurado y aquí está haciendo referencia a las cosas que hacemos morir o a las que les damos vida a través de nuestra lengua, a través de lo que hablamos, porque como ya decimos, la palabra lengua significa hablar. Cuando está hablando de que el que la ama comerá de su fruto, quiere decir que es el que se deleita con esas formas de hablar, con esas formas de dar vida o muerte a través de nuestra lengua, vamos a tener que vivir las consecuencias de esto que hablamos o decimos. Por eso dice, comerá de sus frutos, es decir, recibirá el resultado de lo que está produciendo. Nosotros cuando hablamos o expresamos algo, siempre va a tener un impacto en las personas que reciben ese mensaje y en nosotras que hablamos. Y bueno, vamos a entrar en el tema y les voy a leer el comentario que escribí. Y dice así: por medio de la lengua producimos vida o muerte, no en un sentido literal, pues el único con poder de decidir sobre la vida de alguien es Dios. Estamos hablando en el sentido de si Dios decide que alguien muera físicamente, esa es decisión de Dios, soberana de Dios. El nacimiento y la muerte solo
Dios lo puede conceder, nadie más. Este pasaje hace más bien referencia a lo que expresamos y el impacto que puede traer a la vida de otros y principalmente a la nuestra. Es decir, cuando nos referimos comerá de sus frutos, nosotros tenemos consecuencias de todo lo que decimos, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a entender esto más claramente leyendo algunos pasajes bíblicos que nos hablan específicamente de lo que representa hablar y las cosas que nosotros decimos. El primer versículo que vamos a estudiar es Lucas 6:45. Vamos a buscarlo. ¿Y alguna de ustedes me quiere ayudar a leerlo? ¿No? ¿Quién dijo yo? Lucas 6:45. Yo. Adelante, Anita. ¿Qué fuiste tú la que me hizo? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sabemos que el corazón es el almacén de todo lo que pensamos, sentimos y actuamos, es decir, de nuestra mente o del alma, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Cuando nuestro corazón está lleno de cosas buenas, nuestras acciones son buenas y edifican a las personas que nos oyen. Entonces, estamos dando vida. Y cuando se trata de lo malo, dará como resultado muerte. Recuerden que aquí dijimos que la palabra vida significaba conservar, avivar, infundir, preservar. Quiere decir que cuando nuestra boca emite palabras que edifican, nosotros estamos conservando, avivando, infundiendo, preservando algo que sea positivo. Cuando nosotros hacemos lo contrario, entonces estamos haciendo morir a lo mejor muchas cosas con nuestras palabras, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de una forma más específica en otro versículo más. Y vamos a leer Proverbios 15:1 para que vayamos entendiendo más esta idea. Y a ver si me ayuda Carmen, por favor, amiga. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, fíjense que está muy claro. Dependiendo de cómo contestemos, es el resultado que vamos a tener. Dice aquí que la blanda respuesta, es decir, cuando nosotros nos encontramos en una situación delante de alguien que a lo mejor está con el furor muy encendido y tú puedes detectar que a lo mejor en ese momento no hay paz en su corazón, ¿qué va a pasar si yo me conecto con ese espíritu de estrés o de lo que esa persona tenga que la está haciendo reaccionar así y reacciono de la misma manera? Va a pasar que también yo voy a ponerme mal y que seguramente eso puede provocar inclusive hasta a lo mejor una confrontación violenta, no lo sé, ¿no? Pero al final el resultado no va a ser como muy edificante. Pero si yo decido que mi respuesta va a ser todo lo contrario, si yo veo que esta persona a lo mejor está muy alterada, pero yo procuro contestar de una manera amable, de una manera tranquila, inclusive si yo puedo, trato de alentarla a que se calme, va a ser muy diferente. Entonces, ahí es a donde la palabra se refiere, si yo estoy dando vida o estoy dando muerte. ¿Por qué? Porque los sentimientos de esta persona están alterados. Él no tiene en ese momento la capacidad de mantenerse tranquilo, pero yo sí, porque yo he aprendido a vivir de una manera diferente. Entonces, cuando yo doy vida,
estoy edificando, estoy tratando de llevar algo positivo a la vida de esta persona. Y cuando yo doy muerte, pues entonces lo que estoy haciendo es contribuyendo a su malestar. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a hablar como debe de ser, como la palabra de Dios nos lo enseña. Y en este momento, en este versículo, estamos aprendiendo que hablar de una manera prudente, de una manera tranquila, de una manera con dominio propio, eso nos va a ayudar a edificar, a dar vida. Entonces, como hijas de Dios, todo esto lo vamos aprendiendo a través de la palabra, y en la palabra hay muchísima sabiduría. Entonces, es importante que nosotros aprendamos primero a saber qué significa este pasaje y a memorizarlo para que podamos, en el momento en que lo necesitemos, recordarlo y entonces decirnos, yo soy una hija de Dios y yo tengo que hacer diferente. Yo tengo que aprender a responder de una manera tranquila. Y eso hace una diferencia inmensa. No saben cuántos problemas se ahorra uno cuando aprende a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios nos lo enseña. Ahora vamos a ver la contraparte, porque aquí estamos viendo cuando usamos nuestra lengua de manera correcta, pues vamos a aprender a resolver conforme a la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Efesios 4:29. ¿Qué pasa si yo no hago esto? ¿Qué pasa si yo no aprendo a hablar como Dios me está enseñando, me está mostrando en su palabra? Y le voy a pedir a Cari si me ayuda a leer Efesios 4:29, por favor, amiga. Buenas noches, sí, amiga. Hola. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta parte también es como la parte positiva, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que les decía ahorita. Bueno, en este versículo, les voy a leer este comentario. Dice, edificar es dar vida. Nuestra boca debe hablar cosas que contribuyan, al crecimiento espiritual de las personas que nos oyen. Esto es dar vida. En este versículo estamos escuchando que nosotros debemos de solamente decir cosas que edifiquen a las personas que nos escuchan. Es decir, yo debo de ser muy prudente con las cosas que digo. Y va desde decir groserías de una manera literal, porque a eso hace referencia cuando dice de que ninguna palabra corrompida tenga que salir de nuestra boca. Corrompida quiere decir una palabra que esté contaminada, una palabra que lleve una carga negativa, un espíritu negativo. Y eso va desde una grosería literal como las conocemos. Yo en su momento me las sabía y llegué a decirlas. Hoy, gracias a Dios, Él ha cambiado esto en mí y yo hoy hablo de una manera diferente. Pero va desde eso hasta la intención con la que nosotros decimos las cosas. Por ejemplo, el sarcasmo es una forma de hablar que lastima los corazones, que hace daño. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, ¿no? Es decir una idea con el propósito de hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? A alguien que, por ejemplo, pues me debe dinero, ¿no? Y no ha podido pagármelo y no sé qué. Y entonces, pues te pregunta, pues, ¿cómo te ayudo? No, pues bien, pero pues si quien me debe dinero me lo pagara, o sea, tú estás ahí ya echando una idea que lastima ese corazón y no estás siendo clara, entonces eso lleva una carga de dolo, una carga de hacer sentir mal a la persona. Y así podemos usar muchas cosas, ¿no? Podemos ser a lo mejor sarcásticas con nuestro esposito, ¿no? Cuando, por ejemplo, llegamos a hacer comentario, uy, pues es que ni me alcanza, ¿no? Y si te esforzaras un poquito más, y ese tipo de palabras que también son corrompidas, porque lastiman, porque hacen daño, porque esas palabras, lejos de dar vida, están dando muerte, porque no sabemos de qué manera está afectando el corazón de esa persona. A lo mejor lo está haciendo sentirse menos, lo está haciendo sentirse desvalorado, desmotivado, y eso duele y eso lastima
y mata en el corazón de las personas a lo mejor el entusiasmo, la alegría, el gozo, la fe, muchas cosas. Ahorita vamos a ver más adelante de manera más específica. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar las cosas que decimos. Lo que nosotros decimos, tenemos que preguntarnos cuando vamos a hablar. ¿Esto que voy a decir edifica a la persona que me va a escuchar? Si la va a edificar, bueno, pues adelante. Si yo siento que esto que voy a decir no es prudente y no creo que sirva de nada ni para la otra persona ni para mí, entonces pues mejor me callo. Y entonces estamos aprendiendo que nosotros tenemos que aprender a hablar con prudencia y a hablar palabras que edifiquen, no que destruyen, es decir, que den vida. Y ahora sí vamos a leer la parte contraria. ¿Qué pasa cuando yo decido decir cosas que son incorrectas? Y ahora sí vamos a leer Mateo 12:36. ¿Hay alguien más que me pueda ayudar, que esté por ahí, que tenga micro y nos pueda leer? Mateo 12:36. Amadas. ¿No? Yo, A ver, amiga, por favor. Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. En este versículo nos podemos dar cuenta de lo importante que es la forma en la que nosotros hablamos, las cosas que decimos. Cuando aquí el versículo nos dice las palabras ociosas, esto hace referencia a palabras que hacen daño, que lastiman a las personas. Y cuando hablamos para lastimar y ofender, podemos estar haciendo morir en las personas a lo mejor esperanza, confianza, a lo mejor estamos derribando planes. Y lo más importante que dice este versículo, de todas estas cosas que nosotras digamos y que traigan como consecuencia lastimar a los demás, de estas cosas le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Entonces, podemos percibir lo importante que es que nosotros hablemos de la manera correcta, que nosotros procuremos siempre cuidar las cosas que decimos. Esto lo vamos aprendiendo a través de conocer la palabra de Dios, a través de tener un lenguaje bíblico, a través de aprender a guardar nuestro corazón cuando estamos enojadas a lo mejor, cuando algo no nos está pareciendo. Y entonces aprendemos a pedirle a Dios que nos dé el momento de hablar cuando tengamos que hablar, de callar cuando tengamos que callar y de usar un lenguaje apropiado. Antes de Cristo esto no lo hacíamos. Antes de Cristo lo que hacíamos, o bueno, al menos yo sí era como que reaccionar. Y si en ese momento me agarraban en mis 5 minutos, pues a mí no me importaba. Yo lo que hacía era sacar toda la ira contenida o toda la amargura o todo el rencor que tenía en mi corazón y a veces decía cosas de las que después me arrepentía porque lastimaba, porque ofendía. Hoy, gracias a Dios, Él ha transformado mi vida y he aprendido a hablar de una manera mesurada, de una manera sabia, de una manera prudente, de tal forma que sí pueda expresar a lo mejor en determinado momento las cosas que me molestan, las cosas que no me gustan, pero hacerlo así, sabiamente, con Dios dándome la dirección para hacerlo de la manera apropiada. Porque tampoco se trata de callar y no decir nada, sino de aprender a hablar de la manera correcta, como Dios nos enseña a través de su palabra. Ya no cargada de ira, ya no cargada de rencor, ya no con el deseo solamente de vengarme o de desquitarme, sino más bien de vivir una vida en santidad, de vivir una vida como Cristo nos enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque si lo recordamos, pues Él fue presa de mucha agresión por parte de fariseos y de todos los grupos sociales que existían en ese momento que estaban en contra de él, y siempre era agresión y siempre era contienda, y sin embargo él siempre respondía con mucha sabiduría, siempre respondía como leíamos en Proverbio, con una blanda respuesta.
muy sabiamente. Así nosotros tenemos que aprender a dirigirnos también cuando hablemos, cuando expresemos lo que queremos decir. Porque como dice, al final de todo lo que nosotros hagamos y digamos, vamos a tener que darle cuentas a Dios. Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos. Ahora en Proverbios 10:19. Y a ver, Moni, si estás por ahí, amiga, ¿nos puedes ayudar? Proverbios 10:19. Sí, claro, permítame. Gracias. Proverbios 10:19. Buenas noches. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es lo que hablábamos ahorita. Para muchas personas, cuanto más hablan, más pecan. Muchos de nosotros podemos bendecir a otros y evitar el pecado simplemente hablando menos y restringiendo nuestros labios. ¿A qué hace referencia? Aquí es como más específico y un ejemplo más claro, la mentira. A veces nosotros cuando empezamos con una mentira pequeñita, de repente tiene que venir otra y otra y otra y otra. Y entonces vamos añadiendo y estamos, dice cosas que no son correctas y que lastiman y que dañan a las personas. Y al final se revierten contra nosotros. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, por esa parte también la tenemos que cuidar. Eso de hablar lo que sea honesto, de hablar las cosas de una manera sincera, como ya decíamos también, de una manera prudente, con mucha sabiduría. Y no sé si les llega a pasar que a veces cuando estamos platicando con alguien solemos hablar y hablar y hablar y hablar. De repente ya no nos damos cuenta a veces de las cosas que decimos, nos perdemos en esos diálogos. Tenemos que ser siempre bien conscientes de las cosas que estamos diciendo, porque en ese que se nos pueda ir cualquier cosa, podemos decir algo que lastime, algo que ofenda, sin que haya sido nuestra intención, ¿no? Y de lo que se trata es, como leemos, de edificar a las personas, no de lastimarlas. Entonces, a veces entre más y más y más hablamos, podemos llegar a perdernos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que expresar una idea, tenemos que ser muy concretas y ser muy claras de lo que queremos decir. No necesitamos redundar con muchas palabras, ¿no? Porque a veces en eso puede haber confusión. Entonces tenemos que aprender a hablar, como dice aquí, con prudencia, porque si no, entonces podemos llegar a caer, como dice el versículo, en pecado, es decir, en cosas que ya se salieron de lo que verdaderamente queríamos decir, ¿no? Por ejemplo, yo el domingo tuve mi reunión de mis vecinos, porque iban a cambiar la mesa directiva, y de verdad, hoy hablan y hablan y hablan y redundan mucho, y de repente empiezan a decir cosas que hasta se ofenden entre ellos mismos, y en esa plática acalorada se empieza a subir el furor, y entonces ya no tuvo sentido nada de lo que se dijo, ¿no? Porque empiezan queriendo resolver una situación y terminan generando contienda. Entonces no hay prudencia ni sabiduría. Entonces, pues nosotras como hijas de Dios tenemos que aprender de una manera diferente, a hablar de la manera correcta, como la palabra de Dios nos lo instruye. Un versículo más que está ahí mismo en Proverbios 10 es el versículo que sigue, el versículo 20. Y a ver, Carlita, ¿nos ayudas, amiga? ¿Sí me escuchaste, Carlita? Bueno, Nadia, ¿nos ayudas, amiga? ¿No? ¿No me oirán? Bueno, lo voy a leer yo. ¿Quieres yo, Pau? A ver, Ale, por favor, amiga. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impios es como nada. Las palabras que el justo habla están llenas de bondad y beneficio,
es decir, son como la plata. Para muchas personas, las riquezas más grandes que atesoran en su corazón son las cosas amables y alentadoras que otros han dicho. ¿No les pasa esa parte de que les gusta mucho platicar con alguien porque esa persona transmite paz, da consuelo a los corazones? Les gusta escuchar porque hablan con sabiduría. Yo me imagino que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, yo no me puedo imaginar lo que significaría poderlo escuchar. Por eso cuando el versículo o el pasaje de Marta y María, que dicen que Marta estaba muy afanada por los quehaceres y María se sentó a escucharlo, creo que aplica este versículo, ¿no? Porque yo creo que María se quedaba tan impactada, tan impresionada de lo que Jesús le enseñaba o le decía, que ella decía, pues no me importa nada más que escucharlo, ¿no? Y a veces cuando nosotros leemos la palabra y nos atrapa en nuestro corazón y nos da tanta paz, anhelamos y queremos seguir leyendo y seguir estudiando y aprender más de ella. Yo cuando leo la Biblia y leo las palabras que Jesús dijo, que normalmente en la Biblia son las palabras que vienen en rojo, yo me imagino al Señor expresándolas y de verdad quiero o siento en mi corazón cómo debió haber sido que Él las dijera y cómo sería si yo pudiera estarlo escuchando así, de una manera presencial y dices, wow, ¿no? Qué hermoso debió haber sido poder caminar con Él y qué hermoso es que nosotros hoy podamos leer su palabra y sentir que nos está hablando a nuestro corazón. Así son las palabras de alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. Una persona justa, una persona que ha aprendido a vivir en santidad, dirigida bajo la palabra de Dios y en el orden de Dios, bajo su voluntad. Entonces, pues eso es valiosísimo. Cuando nosotros tenemos una persona en la que confiamos, que edifica nuestra vida, que nos gusta escucharla, que es de bendición para nosotros, pues la valoramos muchísimo, ¿no? Y entonces decimos, wow, gracias Dios por la vida de esa persona que sirve de aliento a mi corazón. Eso es lo que se hace referencia a este versículo cuando dice, plata escogida es la lengua del justo. Y ahora viene la contraparte, ¿no? Que es un corazón malvado. Dice aquí que un corazón malvado es muy pequeño, como si no tuviera corazón. Es esa gente que de repente cuando te habla tú sientes así como que siempre está de malas, siempre está amargado, siempre dice cosas que no te agradan. De hecho, pasa lo contrario de la primera persona a la que hacemos referencia, ¿no? Como que son gente con la que no te gusta estar, pues mejor no quieres juntarte con ella y prefieres mejor poner, como dicen, ¿no? Una línea en la que pues a lo mejor es alguien con quien tienes que compartir o convivir y está bien, pero tratas de que sea lo menos, ¿no? Porque pues sí, así como hay gente que te transmite ese espíritu de paz, de amor, de compañerismo, de consuelo, también hay gente que hace lo contrario, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros podríamos ser luz para esa persona, compartirle la palabra, hablarle de Jesucristo, porque a esos corazones son a los que tenemos que compartirles el evangelio, compartirles la palabra de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos que ser del tipo de la primera persona que hablamos, de aquella a la que sus palabras las valoramos como a un tesoro, ¿no? Como a plata, decía el versículo. Bueno, ahora vamos a leer el siguiente versículo de ahí mismo de Proverbios 10, que es el versículo 21, y lo voy a leer yo. Dice así, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esto quiere decir que las palabras buenas y beneficiosas que habla el hombre o la mujer justa sirven de consuelo para quienes las escuchan. Y la otra es la de los necios. Dice, el rechazo de la sabiduría por parte del necio no quedará sin castigo y finalmente llevará a la muerte. Aquí tenemos otro contraste entre esas personas que hablan para edificar y dar vida
y esas personas que son necias y hablan para dar muerte. Nosotros tenemos que ser de esas personas que edifiquen para dar vida. Eso es lo que nuestra lengua tiene que expresar. Todo lo que ya Dios ha hecho en nuestro corazón. Por eso cuando nosotros caminamos de la mano con el Señor, esas cosas se van modificando en nosotros. De hecho, de las primeras cosas que la gente puede percibir en nuestros cambios es justamente el lenguaje. ¿Se acuerdan de cuando a Pedro lo detuvieron y le dijeron que él era parte de los miembros que andaban con Jesús, de sus discípulos? Y él decía que no. Y una de las cosas que le dijeron es que tu hablar te delata. Porque cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, hasta nuestro lenguaje cambia. Y sí, de las primeras cosas que la gente nos dice, sobre todo la gente que deja de vernos y luego de repente nos ve otra vez y hoy puede notar ese cambio, te dice eso, es que hablas diferente, es que te ves diferente. Sí, porque el lenguaje se modifica en todos los sentidos, no solamente en las palabras que usamos, sino en el tono en el que las decimos, la forma en la que las decimos. Ya andamos todo el tiempo así, como aceleradas, como que, y todo es malo, y siempre estás hablando de que te va mal, y siempre todo, lo malo te pasa a ti, ¿no? Eso pasaba antes. Hoy que Cristo ha transformado este corazón, incluso tu hablar lo revela, ¿no? Hace evidencia de que Cristo está en tu corazón y de que está siendo transformado. Y eso es bueno, porque de alguna manera es la forma en la que podemos percibir que estamos siguiendo los pies de Cristo, que estamos siendo como Él. Obviamente, estamos esforzándonos por ser cada día mejores, por vivir cada día más en santidad y reflejar el carácter de Cristo. Pero quizás, bueno, no quizás, la perfección la vamos a alcanzar ya cuando estemos en la presencia del Padre, ¿no? Ahorita, pues es ese esfuerzo continuo que es sumamente notorio. Yo, por ejemplo, he podido percibir el crecimiento de muchos hermanos en la congregación y puedo, como decía el pastor, tener el antes y el después. Y se ve claramente en los rostros, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, el crecimiento de esas personas y el cambio que han tenido, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, esa parte de que el habla también sea transformada es una evidencia del crecimiento espiritual en nuestras vidas. Ahora vamos a leer un ejemplo más en Proverbios 15:23. Un poquito más adelante. Y dice así Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Aquí habla lo que ya les decía. Nosotros aprendemos a tener un lenguaje diferente y eso nos llena de gozo. Cuando de repente tú te das cuenta que antes había cosas que disparaban tu ira o tu enojo o tu molestia y hoy contestas diferente y hoy tu respuesta es diferente. Y no solo diferente, sino que aprendes a buscar el momento correcto, el momento preciso para decirlo. Entonces esto es bueno, como dice aquí, porque habla de esa transformación, ¿no? De lo que ya decíamos ahorita, de eso que el Señor está haciendo en nuestro corazón y que está dando evidencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. Ok, entonces estamos aprendiendo y entendiendo lo importante que es nuestro lenguaje, las cosas que hablamos y decimos, y estamos aprendiendo que de la forma en la que hablamos y las cosas que decimos son una evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Lo leíamos en los primeros versículos, en el versículo de Lucas. Ahora vamos a ver lo que hay en nuestro corazón, lo que es verdaderamente la lengua y qué tenemos que hacer con ella, porque obviamente nuestro lenguaje, nuestro hablar fue modificado, está siendo modificado por Dios. Pero esta es una tarea continua, una tarea de todos los días aprender a reflejar el carácter de Cristo y a hablar de la manera correcta y apropiada.
porque nuestra naturaleza caída nos habla de que nuestro hablar es todo lo contrario de lo que hoy está haciendo Dios con nosotros. Y vamos a ver esta parte en la que les estoy haciendo referencia. Vamos a leer Santiago 3:6. ¿Estará por ahí Nadia o Carlita? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿No? O Ángeles o Moni. ¿No? Yo, Pau. A ver, Moni, por favor. Santiago 3:6. Ajá. Y la lengua es un fuego en ¿qué? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Les voy a dejar de tarea que lean este pasaje de Santiago y lo mediten. En Santiago 3, de los versículos 1 al 11. Tomé solamente este versículo para no extenderlos mucho, pero está muy interesante porque aquí habla específicamente de lo que es nuestra lengua. Y fíjense cómo dice que nuestra lengua es como un fuego. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros soltamos algo de nuestra lengua que no es correcto, se va así. ¿Recuerdan la predicación de este domingo? Justo el pastor hablaba de los dardos de fuego, ¿no? Y de cómo si los dejas 2 segundos, se hace un fuego inmenso. Aquí con la lengua es un ejemplo muy similar. Nosotros a veces podemos decir cosas que lastimen y ofendan y no nos damos cuenta cómo una la lleva a otra y a otra y a otra. Y de repente se puede hacer un incendio. Y dice, es un mundo de maldad. Cuando nosotros hablamos para lastimar, cuando nosotros hablamos para ofender, hacemos mucho daño. Yo en su momento hice mucho daño con mi lengua, lastimé mucho a muchas personas. Dios me ha dado la gran bendición y la oportunidad de poder pedir perdón a quienes he lastimado. A lo mejor hay a quienes ya no, pero son cargas que te quedan en tu corazón, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria, ofendí y lastimé el corazón de una persona de una manera muy fea. Y créanme que esa sensación estaba en mi corazón. Durante muchos años estuvo así, como que era muy recurrente pensar en esa situación, en esa manera en la que ofendía a esta persona. Y era como muy persistente esta idea, ¿no? Me acordaba mucho, esa persona estaba muy fija en mi mente. Yo de gente de la secundaria me acuerdo de muy poca, pero de esa persona sí me acordaba perfectamente bien. Y en algún momento, a través de Facebook, pude contactarla y pedirle perdón. Y de verdad no saben cuánto alivio dio a mi corazón, ¿no? Y la verdad es que esa persona dijo, ay, no te preocupes, fueron cosas de la secundaria, de adolescentes y todo eso. Pero no sé, yo lo cargaba en mi corazón con tanta pesadez y a lo mejor era algo muy simple o muy tonto, sin embargo impactó mucho mi vida, de tal manera que me dolía y me lastimaba, sobre todo después cuando conozco a Cristo, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestro hablar, porque como dice aquí, y si leen todo el pasaje se van a dar cuenta, aunque es un miembro muy pequeñito, dice que hace mucho daño y que causa, dice aquí, dice que cuando habla de que inflama la rueda de la creación, es como ese fuego que se expande, que no nada más queda en mí, sino que a esa persona a la que yo dañé, seguramente ella lo va a transmitir a otra. Y entonces ya de repente la forma de hablar, el lenguaje que usamos contamina a todos. No sé si les ha pasado, les pongo nuevamente el ejemplo que les decía yo de mis vecinos de este domingo. Empieza uno con una idea negativa y se pasa a otro. Y ese otro se lo pasa a otro. Y empieza a hacer una contaminación y se empieza a cargar el ambiente pesado y se empieza a sentir cómo se mueve esa maldad en medio de todo eso hasta que no la cortas y dices, no vamos a entrar a este juego perverso, ¿no? En el que te digo, me dices, y entonces ya la junta no se convirtió en vamos a ver quién va
a tomar la mesa directiva para el siguiente año, sino más bien a sacar todo lo que yo traigo en contra de mi vecino, a decir todo lo que yo traigo en contra de mi vecina, y bueno, se vuelve una batalla de dimes y diretes. Y eso no es correcto. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a refrenar nuestra lengua, como lo dice el versículo que vamos a leer ahorita. Es decir, vimos en este versículo lo que nuestra boca, lo que nuestro hablar puede hacer, hasta qué punto nos puede llevar. Y ahora vamos a leer en Primera de Pedro 3:10, qué es lo que tenemos que hacer para no llegar a ese punto. Y Cari, ¿nos ayudas, amiga? Primera de Pedro 3:10. Igual ahí les voy a dejar de tarea que lean y analicen Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Entonces también van a meditar en ese pasaje de manera extensiva. Solamente ahorita vamos a leer este versículo. Pedro 3:10. ¿Por qué? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Entonces, lo que tenemos que hacer con nuestra lengua es refrenarla, ponerle un freno. Nosotros hoy estamos aprendiendo a detectar en qué momento vamos a hablar cosas que no son correctas. En ese momento es decir, párate, porque lo que vas a decir no es bueno, ni para ti, ni para la persona que te va a escuchar. Eso significa refrenar, poner un freno, detenerse, no dejar avanzar ese lenguaje que seguramente va a lastimar y hacer daño a los demás. Entonces, estamos aprendiendo que aunque la lengua es un órgano pequeñito y que hace mucho daño, nosotras, a través de lo que vamos conociendo en la palabra de Dios, vamos a aprender a refrenarlo y a hablar de una manera diferente. Porque lo que nosotros hoy hablemos y digamos tiene que ser de bendición para la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, pues es importante que uno, lo conozcamos qué es la lengua y pongamos por obra esto que Pedro nos está diciendo. Que no se quede solamente en, pues ya sé lo que tengo que hacer, pero en el momento en el que lo necesito hacer, no lo hago. Entonces, pues no va a tener como que trascendencia, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está instruyendo. Y creo que este tema pues ha sido muy interesante porque a veces hablamos y es algo que damos por sentado, es algo que hacemos en automático. Es algo que a lo mejor en su momento ni siquiera percibíamos que teníamos que corregir, ¿no? Simplemente hablábamos. Pero hoy estamos dándonos cuenta de la importancia de lo que significa lo que nosotros hablamos y decimos. Porque como ya leíamos en Mateo, al final también vamos a dar cuenta de esas cosas delante de Dios. Entonces es importante que cuidemos lo que hablamos. Bueno, amadas, hasta este punto no sé si alguien tenga un comentario, pregunta, algo que quieran añadir al estudio. ¿No? ¿Sí les quedó claro? ¿No tienen ninguna duda? Bueno, pues el que calla otorga. Entonces quiere decir que todo lo entendieron. Entonces, bueno, pues creo que lo que hoy Dios nos está enseñando es importante para nuestra vida y seguramente si lo obedecemos y lo ponemos por obra, va a ser de mucha bendición para nosotros, para nuestro esposo, para nuestros hijos. De verdad, cuando ustedes, yo me imagino que lo han podido percibir todas, porque es de lo primerito que uno percibe cuando vienes a Cristo y Él empieza a transformar tu vida. Cuando te dicen, oye, es que hablas diferente, es así como, wow, estoy en el camino, ¿no? Estoy haciendo lo correcto. Es de lo primero que empieza uno a modificar. Bueno, el simple hecho de ya no usar un lenguaje florido de groserías y de doble sentido, que a lo mejor en mi caso personal yo sí llegué a hacerlo, se queda la gente así como, uy, ya no dices groserías, ¿no? Pero bueno, la gloria es para el Señor porque Él es el que hace la transformación en nosotros, ¿no? Y esto es bueno.
y hay que seguir para adelante, seguir creciendo, seguir poniendo por obra todo lo que Dios hable a nuestro corazón. Y bueno, pues entonces vamos a terminar con la oración. Rápido les doy algunos avisos. Recuerden que ya teología está haciendo estudio presencial a las 8 en la congregación. Ahora sí ya vamos a tener quien pueda cuidar a los chiquitos. Por si quieren ir, pues ya los pueden llevar y ya va a haber quien los cuide. La semana pasada, bueno, fue un poquito complicado porque fue pues ya todo muy rápido, ya no tuvimos la oportunidad de organizar para ver quién podía ayudarnos en ese sentido. Ahorita ya va a haber quien se quede con ellos y quienes quieran asistir al estudio, pues ya pueden llevar a sus niños. También en los estudios de matrimonio o familiar que va a ser los viernes. Recuerden que esos estudios son cada 15 días. Entonces este viernes no asistimos hasta el siguiente. En esta semana solamente va a haber teología presencial a las 8. Entonces pues los esperamos con mucho gusto a todas ustedes. Recuerden hacer su reservación para los servicios. Recordarles que el servicio de las 9, en el de las 9 específicamente hay escuelita dominical, en el de las 11 no, para que también hagan su reservación. Moni, ¿quieres preguntarnos algo, amiga? Sí, amiga, gracias. Oye, Pau, y por ejemplo, ¿en qué momento se va a poder escuchar los estudios de teología en caso de que no podamos ir? El pastor nos dijo que ya no va a haber transmisión de esos estudios, ni del de teología, ni el de matrimonios y familiar. Ya van a ser únicamente presenciales. Los únicos que van a seguir siendo así a través en línea son los estudios de mujeres, los estudios de varones, porque hasta el momento pues no hay forma de añadirlos a que sea presencial. Ahorita todavía no, solamente el de teología y el de matrimonios. Entonces esos estudios ya no van a ser en línea, ya solamente presencial. Pero había escuchado que posteriormente los íbamos a poder ver, ¿no? A través de la página, o sea, escucharlos, que los iban a cargar. Bueno, yo no tengo el conocimiento, voy a preguntar y te aviso. Si llegan a ser así, pues yo creo que van a estar fijos igual como los estudios que ya están en la página, ya nada más hay que meterse para escucharlos. Pero voy a preguntarle bien al pastor y pues las mantenemos informadas a través de WhatsApp. Si empiezan a transmitirse grabados, bueno, pues ya se los mandamos. O bueno, les decimos que se metan a la página. Ok, sí, amiga, gracias. Ok, pues creo que esos son todos los avisos. Y no sé si alguna otra duda, pregunta en esta parte, ¿no? Bueno, Maris, pues para mí es un gran honor poder servir al Señor, poder compartir con todos ustedes esta parte de lo que de alguna manera el Espíritu habla a mi corazón. Yo anhelo que haya sido de mucha edificación para ustedes, porque es como poner por obra, ¿no? Lo que aprendimos hoy. Y bueno, pues yo deseo que el Señor siga haciéndonos crecer, siga haciéndonos prosperar espiritualmente hablando y también en el sentido material, ¿no? Porque Dios siempre nos manda todas esas cosas que necesitamos y es bueno también, ¿no? La oración del Padre Nuestro lo dice, nosotros también tenemos que aprender a pedirle a Dios esas cosas que necesitamos. Y si Él quiere añadir más, pues gloria a Dios, ¿no? Hay que gozarnos por eso. Y bueno, pues vamos a terminar entonces el estudio con oración y pues que tengan una bendecida noche, que cenen rico y pues vamos a despedirnos en oración. Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo en el que hablaste a nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien modifique nuestro hablar, quien nos dé la sabiduría y la prudencia para que todo lo que digamos sea de edificación a todas esas personas que hoy nos escuchen, Señor. Te pedimos que nuestra boca hable bendición, Señor. Te pedimos que nuestra boca siempre te exalte, Señor, te reconozca, te honre, Señor, porque tú eres nuestro Creador, a quien amamos y en quien confiamos, Señor. Te damos tantas gracias por haber puesto tus ojos en nosotros
y porque hoy estás transformando nuestros corazones, Padre. Que todo lo que oigamos siempre, Señor, se quede en nuestro corazón y lo podamos poner por obra, Señor, para honra y gloria tuya. Te pido, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas. Guarda su salud, su familia, su trabajo. Bendícelas, Señor. Permíteles que esta noche ellas puedan descansar, Señor. Puedan tener un sueño que las aliente, que las conforte, Señor. Guarda, Señor, sus corazones siempre, en todo momento, Padre. Y si es tu voluntad que el día de mañana podamos despertar a un nuevo día, lo hagamos siempre pensando, Señor, que tenemos un Dios poderoso, un Dios a quien exaltar y a quien amar. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.